Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias del mercado y estrategias de negocio. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos del contexto del consumidor. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Este episodio llega a ti gracias a Jimar Distribution, una empresa de ingredientes y materias primas de alta calidad para las industrias cosméticas, alimentos y bebidas. Jimar Distribution ofrece soluciones innovadoras y efectivas que potencian tus productos. Descubre la excelencia en ingredientes con Jimar Distribution. Zoom. Envíos nacionales, internacionales, remesas y casilleros. Tenemos una amplia gama de servicios para que puedas enviar o recibir tus encomiendas con confianza, seguridad y rapidez. Nos adaptamos a tus necesidades. Daico Host. ¿Necesitas despegar en un mercado altamente cambiante? Sea cual sea tu negocio o el tamaño de tu empresa, tenemos las soluciones tecnológicas y el conocimiento local para ayudarte a crecer. Daico Host, soluciones de negocio basadas en tecnología. IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Desarrollamos talentos, generamos y difundimos conocimiento para formar líderes y gerentes responsables, capaces de contribuir al éxito de las organizaciones privadas y públicas. Consecomercio. Trabajamos incansablemente desde 1970 por un entorno empresarial favorable y sostenible, forjando la principal organización empresarial que representa al sector comercio y servicios en Venezuela. Bueno, bienvenidos a este episodio de Punto Biz, en donde hablaré acerca del contexto del consumidor. Quizás me han escuchado hablar del contexto del consumidor con anterioridad. De hecho, en la mayoría de mis conferencias incluyo el primer capítulo para hacer referencia al contexto. Porque si voy a hablar, por ejemplo, del consumidor, del comportamiento del consumidor, de las tendencias del mercado, que no son otra cosa que los cambios en el comportamiento, las actitudes, las expectativas de la gente, tengo que entender en qué contexto se está dando. Y muchas veces ese análisis del contexto lo hago en términos generales. De hecho, el primer webinar de este año fue acerca de la identificación de oportunidades de crecimiento para industrias específicas como el retail, la banca, el sector salud, y allí hice un análisis de las macro tendencias, que son básicamente elementos o aspectos del contexto macro que afectan a la mayoría de los países, a la mayoría de los sectores y empresas y personas, por supuesto. Así que definitivamente el contexto del consumidor sí está relacionado con ese macroentorno, pero no es el único nivel o capa de contexto que impacta en las decisiones de compra de los consumidores. Así que de esas otras capas también quiero hablar hoy. Quiero que vayamos un poquito más a profundidad. Quizás podemos empezar diciendo que un mismo consumidor actúa de manera distinta dependiendo del contexto en donde esté, ¿verdad? Claro, allí, si estamos pensando en esa visión del contexto macro, suena muy lógico, que no es lo mismo un consumidor que está en Bogotá que un consumidor que está en Miami. Entonces, el contexto macro, en este caso el país o el mercado del que se trata, va a determinar o va a influir en su comportamiento. Pero vamos a ver también cómo ese contexto puede involucrar otros aspectos que pueden llegar incluso al punto de venta, etc. Ahora, el contexto entonces, dependiendo de dónde estemos o cuáles sean las variables que están influyendo en ese consumidor, eso va a moldear sus decisiones y sus percepciones. Así que definitivamente, por ejemplo, una persona no compra igual un café en la mañana cuando va saliendo al trabajo, que lo compra a lo mejor en un drive-thru, en una panadería antes de irse y donde lleva prisa, a una persona que, por ejemplo, está comprando un café en una tarde de domingo en un centro comercial que está con un amigo o está con su familia. Entonces, fíjense cómo cambió el lugar, cambió la circunstancia, cambió la tarea. ¿Cuál es la tarea en el primer caso? Llegar al trabajo a tiempo.
o el job to be done. ¿Cuál es la tarea en el segundo caso? Pasar un rato agradable un domingo. Así que eso definitivamente cambia la condición en la cual el consumidor está tomando las decisiones. Así que el contexto en cierta medida define el modo en el que se encuentra el consumidor. ¿En qué modo está? ¿En qué modo ese consumidor se está comportando en función de ese contexto que lo está impactando? Claro, cuando entendemos bien el contexto, no solamente podemos describir mejor a ese consumidor, sino que incluso podemos de alguna manera anticipar cambios en su comportamiento. Y un poco lo que yo hago cuando hago mis análisis de las tendencias y el contexto, lo que busco es, por un lado, ayudar a mis clientes y a las empresas y a todos ustedes que me están escuchando a identificar oportunidades o amenazas que se derivan de ese cambio en ese contexto, pero también definitivamente entender mejor, interpretar mejor el comportamiento de los consumidores hasta tal punto incluso de anticiparlo y de poder anticipar a lo que podría ser un cambio. ¿Qué va a hacer el consumidor el año que viene? Es decir, ¿cómo va a cambiar ese comportamiento? Entonces eso lo hacemos partiendo, entre otras cosas, de ese análisis de contexto. ¿Por qué? Porque el consumidor no decide en el vacío. Es decir, el consumidor no está metido en una cápsula de cristal, tomando decisiones de manera racional, sino que está en un contexto expuesto a estímulos, a presiones, y hay una cantidad de significados, no solamente en la publicidad, en las tiendas, sino también en él mismo como consumidor y cómo él interactúa en ese mercado. Así que este es un tema importantísimo para los negocios y ni hablar para la gente de la publicidad y del mercadeo, para la gente de ventas. Así que por eso he querido grabar este episodio acerca del contexto del consumidor. A propósito de un capítulo del libro que estoy escribiendo en donde, hablando de las generaciones de consumidores, tengo que pasar a juro por el contexto. Porque las generaciones, más que grupos determinados por la fecha en la cual nacieron, son grupos de consumidores, sí, pero que están influidos, están determinados, están afectados por la cultura en la que crecieron. Sobre todo en esos años clave que se dan entre los 9 años y los 20 años, 25 años de edad, en donde ese contexto cultural determina la manera de ver el mundo, de interactuar con las marcas, con otras personas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es materia del libro. Esperemos que esté pronto para que lo puedan leer en detalle, pero hoy quisiera ahondar un poquito en ese contexto del consumidor y que yo analizo a nivel de 4 capas. La primera capa o la capa más externa, que es el macroentorno, del que seguramente los que se conectaron a mi webinar, al primer webinar, lo pudieron ver el análisis que yo hice de las macrotendencias. Si no, los invito a que escuchen ese episodio del podcast en mi canal de YouTube o en las plataformas de podcasting en donde hago el análisis. Y allí lo que hice fue básicamente, un análisis de ese macroentorno tomando en cuenta distintos tipos de variables. Variables políticas, económicas, sociales, legales, ambientales. En general, todo eso, todas esas variables que están en ese macroentorno y que, por cierto, analizamos con un modelo referencial muy sencillo al que se le denomina PESTEL, que básicamente no es otra cosa que las iniciales en inglés de estas variables que el modelo sugiere considerar cuando vas a hacer un análisis del macroentorno. Entonces nos estamos refiriendo a la política, a la economía, a las leyes, a la tecnología, a los aspectos sociales y al medio ambiente. Serían básicamente esas son las variables. Entonces esa es la primera capa del contexto del consumidor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si un consumidor está en un mercado inflacionario, que definitivamente es un ejemplo muy realista en muchas partes del mundo, ese es un consumidor que está en un macroentorno económico, específicamente en el caso de la inflación, que tiene aumento de los precios o que incluso no solamente los precios están aumentando, sino que hay expectativas de que aumenten más. Entonces eso básicamente coloca al consumidor frente a interrogantes como, oye, voy a poder pagar esto a futuro, voy a perder poder de compra si los precios siguen subiendo. Y eso podría determinar, por ejemplo, las compras anticipadas, que es un comportamiento que muchos consumidores tienen cuando esperan que los precios aumenten y básicamente salir a comprar para garantizar su poder de compra de cara al futuro, ¿no? Es como anticipar esa compra. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo ese macroentorno, esa primera capa de entorno o de contexto del consumidor impacta en el comportamiento. Así que vamos ahora a hablar un poquito de
un segundo nivel de contexto, una segunda capa, llamo yo, que es el entorno o el contexto cultural. Ese es muy importante. Y allí me voy a valer de la llamada teoría de la cultura del consumidor, que fue sistematizada por Arnold y Thompson en un trabajo que, más que una investigación, realmente ellos lo que hicieron fue recopilar investigaciones y aportes académicos y estudios y conformaron esto que se llama la teoría de la cultura del consumidor y que básicamente se basa en la idea de que el consumo es un acto cultural y no solamente un acto como muchos los vemos. Yo, por ejemplo, como economista, definitivamente tengo la tendencia de verlo como una decisión racional o como una decisión económica, en donde el precio tiene un efecto determinante. Sin embargo, sabemos que eso no es así y que hay aspectos culturales determinantes en ese comportamiento del consumidor. Y estos autores, bueno, tienen un gran aporte en esta corriente y que yo llamo la segunda capa del contexto cultural. Entonces, ahí un consumidor está formando su identidad, está buscando identificarse con una tribu, con otro grupo de consumidores. Por ejemplo, la gente que es fanática de Apple o los que son propietarios de motocicletas Harley Davidson. Entonces, ese es un buen ejemplo de un contexto cultural en donde ese consumidor está siendo influido, pero él a su vez participa de esa interacción. Por eso esta segunda capa es muy interesante, porque en la primera, quizás en la capa de macroentorno, el consumidor es mucho más receptor y está afectado por esas grandes fuerzas que quizás están fuera de su alcance. Pero en el entorno cultural o en ese contexto cultural, el consumidor sí definitivamente es un factor activo, es un elemento activo que, vamos a decir, interviene y es retroalimentado también por el contexto. Entonces, ese consumidor está dándole significado a las cosas, a los productos. Fíjense qué importante es esto. Entonces, el consumidor, podríamos decir que no solamente es lo que compra, o vamos a decir, no es solo lo que se compra en el mercado, sino cómo ese consumidor, cómo se expresa y qué significa las cosas que compra. Por eso hay una charla que yo hablo del comportamiento del consumidor que digo, presta atención no necesariamente a lo que compra, sino para qué lo compra, cuál es el significado que le está dando, porque a veces lo vemos muy racionalmente y resulta que hay un significado, por ejemplo, un consumidor buscando expresión, un consumidor buscando placer o indulgencia, etcétera, etcétera. Así que esta capa es muy interesante y es una capa que viene como un poco a criticar, a cuestionar estos modelos tradicionales que, por ejemplo, estudiamos los economistas, ¿no? Los modelos clásicos que son muy racionales, que apuntan mucho a que las decisiones todas son racionales y quizás minimizan el impacto de estas cosas. Esto es muy interesante para el marketing porque, bueno, imagínense todos los aportes que hay en términos de cómo construimos una marca que tenga un significado cultural. Por ejemplo, lo que ha significado la marca Tom's o lo que significó la marca Tom's o una marca como Victoria's Secret. O sea, son marcas que tienen significado, Apple mismo. Así que esto es una implicación muy directa, muy práctica en términos del marketing, ¿no? Entonces, entender con qué tipo de consumidor te quieres conectar y qué tipo de símbolos tu marca va a proyectar, ¿no? Entonces, esto invita a entender muy bien al consumidor más allá de lo cuantitativo, en lo cualitativo, en cómo ese consumidor se siente, etcétera, ¿no? Entonces, todos los estudios, por ejemplo, que hacemos de segmentación de mercados tienen mucho que tomar de esto, ¿no? Y también aquí viene otro aspecto importante que es el de las comunidades, cómo tu marca puede crear comunidades alrededor de la marca de gente que es fanática o gente que aprecia o que busca o que cree en algo. Entonces, allí hay muchas implicaciones prácticas para mercadeo, ¿no? Entonces, definitivamente esta es una capa muy relevante y que a veces queda subestimada. Nos quedamos como en la capa macro de la inflación, de la preocupación por el crecimiento, pero a veces este contexto del consumidor es fundamental. Luego hay otra capa, la tercera, que es el contexto situacional. Y esto es interesante porque aquí lo que decimos es que el consumidor su contexto, vamos a decir, más cercano, impacta en su decisión. ¿Por qué? Porque él está en una circunstancia, está en una situación que lo afecta o que termina impactando la forma en cómo él toma las decisiones. Entonces, aquí hay un estudio también clásico. Yo les voy a colocar esas referencias en la descripción del episodio de un autor que se llama Russell Belk, un estudio ya bastante clásico, quien él demostró con ejercicios, vamos a llamarlo con experimentos, cómo habían unos elementos
vinculados a eso que llamamos la situación, que de alguna forma impactaban radicalmente las decisiones de compra del consumidor. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, del entorno físico. ¿Dónde está la persona? ¿Está en una tienda? ¿Está en un centro comercial? ¿O está en un ambiente virtual? Entonces, el ambiente donde se produce la compra es un contexto. Entonces, ¿en qué tienda estoy? ¿Cuál es el clima que hay? ¿O la temperatura? La iluminación, hay música. Entonces, todos esos elementos que la gente de retail ha estudiado mucho para poder crear ambientes que favorezcan la compra. Entonces, ese es el entorno físico, pero no es el único. También podemos hablar de un entorno social. Fíjense que en la parte anterior, en la capa anterior, decíamos que el acto de comprar es un acto social o cultural. Entonces, el tema social, ¿con quién estoy? Entonces, no es lo mismo que yo esté solo a que esté con amigos o esté con la familia, y eso definitivamente impacta en el consumo y se demuestra con algunos de estos estudios. Por ejemplo, una persona que se está tomando un vino con amigos o si se está tomando un vino solo en su casa. Entonces ahí puede haber distintas, o ese contexto puede estar impactando en la manera como toma la decisión y qué tipo de vino va a tomar. Luego hay un tema del momento, lo que llama el autor la perspectiva temporal, es decir, en qué momento del día, qué tanta urgencia llevo, si hay una estación, qué tanto tiempo tengo para hacer la compra. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado mucho, a mí me sucede cuando voy a comprar algo apurado, llevo prisa, pero me hace falta algo para la casa, o cuando voy a hacer el mercado con calma, e incluso si compro con hambre o compro sin hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa que tiene mucho que ver con este famoso job to be done, ¿no? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que busca ese consumidor? ¿Cuál es su propósito, ¿no? ¿Cuál es la tarea que tiene? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que tú vayas a comprar un dulce para satisfacer una necesidad que tienes en ese momento de gratificarte, a que tú vayas a comprar un dulce que quieres llevar a una reunión social, ¿ok? Entonces, ¿cuál es tu job to be done? ¿Tú quieres comer algo divino o gratificarte o quieres quedar bien o las dos cosas o algo adicional? Entonces, todo esto tiene que ver con esto. Entonces, bueno, esto, como podrán imaginarse, tiene unas implicaciones para marketing. Fíjense que en la medida que vamos del contexto macro al contexto cultural, al contexto situacional, en la medida que vamos bajando a un contexto más cercano a ese consumidor, nos vamos dando cuenta de que marketing siente que puede aportar mucho más, ¿no? Que su rol es mucho más activo y no tiene por qué ser así, porque en la parte macro también la comprensión es parte del marketing, la parte del marketing que se encarga de comprender, de entender, de identificar, de ese análisis situacional es válido, pero sí definitivamente el accionar se hace mucho más tangible en la medida que bajo en esas capas. Entonces aquí hablo de implicaciones como segmentaciones que no sean demográficas, psicográficos, sino que también sean situacionales, los momentos de compra que llamamos, cómo yo diseño entonces las experiencias de compra. Hoy día hablamos mucho del customer experience, del shopper experience, entonces cómo yo adapto ese entorno físico o virtual o digital a determinados tipos de consumidores o tipos de consumo o modos de consumo. Ok, entonces esta es la tercera capa. Entonces, resumiendo, el comportamiento del consumidor no se puede entender adecuadamente si yo no entiendo ese entorno situacional, ¿no? Entonces aquí es muy importante entender esto. Y el último contexto, que es el contexto de la elección, que ya fíjense que puede ser que yo esté en la tienda y esa es la situación. Llevo prisa, estoy con mis hijos y estoy en la tienda o en el supermercado. Eso tiene que ver con la capa 3, que es el contexto situacional. Pero resulta que ahora estoy en una capa 4, todavía más chiquita, más cercana, en donde ya estoy en el anaquel y ya tengo los productos frente a mí, tengo un conjunto de opciones en donde debo elegir o puedo elegir cuál es la que me va a llevar. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando más bien del contexto que viene determinado por las alternativas de elección que tiene ese consumidor y cómo lo afectan, ¿no? Entonces, aquí también hay unos estudios realizados por dos autores, Simonson y Tversky, ya en los años 90, en donde ellos demostraron con experimentos también que las opciones o el set de opciones disponibles por el consumidor terminaba condicionando su comportamiento, ¿no? Y las decisiones que tomaba. Eso hoy día lo vivimos. Estamos expuestos de manera permanente. Por ejemplo, cuando entramos en una plataforma de streaming y vamos a elegir el plan, normalmente muchas de estas plataformas nos ponen varios planes y algunas de esas elecciones están cuidadosamente diseñadas para inducirnos a elegir aquella que
es más conveniente para la empresa, ya sea porque es más rentable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este contexto de la elección, como llamamos, es determinante y bueno, hoy día lo vemos, como dije mucho, en las plataformas, en las redes, en los cursos online que nos venden, en donde nos ponen a elegir, etcétera, ¿no? Así que allí esto tiene mucho que ver con la psicología del consumo, como por ejemplo la empresa puede crear el efecto señuelo. Si tienes un par de opciones, una de más calidad, más costosa y una más sencilla, más económica, yo puedo introducir un tercer elemento que es el llamado señuelo, en donde te muestro una opción también de buena calidad o de la mejor calidad con respecto a las dos opciones que ya habían, pero a un precio superior. Entonces te estoy facilitando la decisión por la primera opción, que también es de calidad, pero es más económica, ¿no? Y que sigue siendo más cara que la más barata, pero lo que estoy haciendo es ayudando a que esa decisión sea más fácil de tomar por parte del consumidor o a favor de la empresa. Así que esta es otro contexto importante que también tiene, bueno, implicaciones innumerables. Por ejemplo, el diseño del portafolio. Cuando voy a diseñar un portafolio, cuáles son las opciones que voy a tener, cómo defino precios. De hecho, de este tema yo hablé en un webinar que grabé el año pasado acerca de estrategia de fijación de precios, que te recomiendo, que está disponible en la plataforma. Entonces, como yo al presentar 3 opciones cuidadosamente diseñadas, vamos a decirlo así, puedo aumentar la venta de cierto tipo de producto en donde, por ejemplo, mi margen es superior y es el producto que yo quiero impulsar. Y también la forma en cómo presento las alternativas, el orden, el contraste, etcétera, etcétera. La parte visual también pueden ser connotaciones que para la gente de marketing, de trade marketing, este tipo de estudios ayuda mucho. Así que el gran mensaje aquí es que las preferencias del consumidor no se dan en el vacío, ¿no? Sino que están moldeadas, están influidas por las alternativas que le presentamos, y eso puede hacer que la percepción de valor aumente o disminuya de parte del consumidor y por ende afecte sus decisiones de compra. Así que bueno, esto es básicamente lo que quería comentar hoy. Quería que dedicáramos estos minutos a hablar de ese contexto del consumidor y ya no verlo como una sola cosa, sino que estamos hablando de 4 capas que van del macroentorno, el contexto cultural, el contexto situacional y el contexto de la elección. Y que nosotros como empresas podemos influir. Primero podemos utilizar esto para entender cómo se comporta el consumidor, pero también lo podemos utilizar para iniciativas empresariales de marketing, de venta y de distintas áreas como la finanza, cuando terminamos precios, para poder tener mejores resultados para nuestro negocio. Así que espero que este contenido te haya sido útil. Quiero aprovechar que estamos cerrando ya el episodio. En agenda vamos a comentar los próximos eventos. Y el 29 de abril es mi webinar de estrategias sin arrepentimientos. Así que te invito a que te registres, un webinar gratuito en donde voy a estar hablando de aquellas estrategias que sí o sí, sin importar el contexto que tan negativo pueda parecer, hay que acometer. Son las cosas que debemos hacer independientemente de las condiciones. Así que recuerda, el 29 de abril, el webinar Estrategias sin Arrepentimiento, y luego el 3 de mayo voy a estar en el evento Miami Business Summit Practitioners, un evento en la ciudad de Miami presencial. 3 de mayo voy a estar allí compartiendo mi conferencia Oportunidades de Mercado para el Crecimiento en la ciudad de Miami, y luego el próximo evento, el tercer evento que les voy a recomendar y que les voy a pedir que anoten en agenda, ya es en mayo, el 15 de mayo, y este evento es en el IESA, es el Marketing Day, en donde voy a presentar la encuesta de mejores prácticas de marketing que realizamos en alianza Tendencias Digitales y Useful. Así que eso anótalo de una vez, 15 de mayo a partir de las 2 de la tarde en el IESA, en Caracas, y es un evento también híbrido. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy en este episodio de Punto Biz y espero tus comentarios y la evaluación de este episodio. Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible Punto Biz: Gmart Distribution, Zoom, Daico Host, IESA, Conce Comercio. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/Punto Biz.